invitar a que bajemos un poquito así. Estoy así súper emocionada y tal vez lo digo porque lo necesito un poquito para escucharnos y agradecer tanta energía en estos últimos 2 días y medio, casi 3. Y muchas gracias también por compartir este espacio. Gracias a Cine Tonalá por recibirnos y a todo el equipo del seminario que hace posible que pues, este encuentro acontezca una vez más. A FICUNAM y a ustedes por estar acá, de Cine, toda la banda que anda por acá, muchas gracias. Estoy un poco hecha bolas porque estoy muy emocionada con este momento, entonces quiero ordenar un poquito por dónde comenzar, pero platicarles que esta conversación la pensamos en especial para tratar de ir cerrando las reflexiones que hemos ido compartiendo en estos días. Una de las ideas y propuestas ha sido pensar en la importancia de nuestros vínculos, de nuestras relaciones. Y navegando en eso, como lo hemos venido diciendo, pensábamos mucho en las raíces, en el micelio, en las interconexiones, en las interdependencias, en los contagios y en lo mucho que nos necesitamos unos a otros para tener esos intercambios vivos que nos permitan llevar a cabo nuestras prácticas. Y entre eso pensábamos en algo que también yo estoy tratando de comprender y me siento muy honrada y agradecida de que podamos extender estas preguntas con ustedes, pero también con Azul Leisenberg, con Miriam Martín, Eloisa Suárez e Itzel Martínez del Cañizo, 4 mujeres con proyectos y procesos que admiramos y que son muy... ¿cómo decirlo? Muy fuertes, iba a decir importantes, pero es más que eso. Creo que preguntarnos sobre la pertinencia de lo situado en relación a los territorios que nos sostienen y con los cuales interactuamos es algo que como dije, trato de como también entenderlo desde el poner en práctica, el programar y exhibir en el lugar en donde yo vivo cotidianamente. Entonces, no sé, creo que de alguna manera las diferentes iniciativas de cada uno de todos que estamos acá también opera desde ahí. Entonces, bueno, no me quiero extender más porque hay mucho que compartir de cada una y les voy a presentar con sus semblanzas y eso, sino que más bien quiero invitar a que vayan tomando la palabra y nos platiquen un poco de ustedes, desde donde quieran presentarse, pero también de los proyectos con los que acá van a compartirnos algunas ideas de lo que para ustedes sería lo situado o la programación y exhibición situada, como es el título de esta conversación. Y yo quería nomás dar una cosita de la cual me contagió un nuevo amigo y colega que es Julito González, Julio, de Perú, también poco mexicano. Y algunos de nosotros estuvimos en el taller de exhibición audiovisual en línea, que es parte del seminario, y él nos compartió ahí un módulo sobre archivos situados, derivas posibles. Y él nos compartió esta noción de la bioregión que me sostiene, ¿no? O sea, él decía, ¿dónde hago mi trabajo? ¿Desde dónde? Y reconociendo que esa es la región, la bioregión que sostiene las prácticas que hacemos. Y me gustó muchísimo porque a mí me hace pensar o reiterar esta cuestión de que lo que hacemos es situado porque no sucede en un vacío y porque no son solo relaciones humanas, sino también con ese ambiente y esa bioregión que nos sostiene, y me parece que es fundamental que lo podamos hacer consciente. Sé que sí lo hacemos, pero más encarnadamente. No sé si logro expresarlo, pero es algo que a mí me ha despertado mucho pensar en eso y que quería también compartir para abrir esta conversación, que todas podamos empezar a pensar en esas bioregiones que nos sostienen y que son muchos seres humanos y no humanos con los que convivimos para hacer lo que llevamos a cabo. Entonces ahora sí, si quieren empezamos en este recorrido y Azul nos va a hablar desde Cine Club Rata.
Hola, hola. Bueno, muchas gracias. Gracias Isabel, gracias Paula, gracias a todos los que trabajan en Público del Futuro y en Ficunam. Es un honor estar aquí. Efectos especiales. Una servilletita, por favor, puede ser. ¿Alguien? Es una comida que explotó. Gracias. Ahí va. Bueno, algunos estaban más temprano cuando hablé de Ver y Poder, que es mi proyecto personal. Yo soy cineasta y docente. Ver y Poder es un proyecto autogestivo que tiene ya 6 años y en esta ocasión, en esta mesa, como decía Isabel, voy a hablar del Cineclub Rata, que es una grupalidad nacida hace menos de un año, muy bebé, de la cual tengo el honor de formar parte y voy a tratar de contarles un poquito de su historia para llegar justo a lo situado. Cineclub Rata somos alrededor de 27 personas hoy. Nace más o menos en septiembre de 2023, en tiempos de campaña electoral, donde ya sabemos un poco cómo terminó esa campaña, ¿no? Con el triunfo de la ultraderecha en Argentina. Todas estas personas que conformamos Rata somos cineastas, técnicos, investigadores, hasta hay antropólogos, personas que no se dedican al cine de forma directa, aunque la mayoría estamos en contacto con el cine de manera permanente. Y veníamos asistiendo a una serie de asambleas del sector audiovisual en donde no nos sentíamos representadas como personas que hacemos cine documental, cine de muy bajo presupuesto y que tratamos de entender el cine como un espacio de generación de comunidades efímeras y no como un producto y no como una actividad meramente productiva que forma parte de un mercado que sabemos que también lo hace. Entonces, al no sentirnos parte de esas discusiones, entendimos que teníamos que llevar la queja a la acción y empezamos a reunirnos de manera más organizada y pensar un poco qué podíamos hacer. Un poco lo primero que salió fue fortalecernos como grupalidad. Muchos de nosotros ya nos conocíamos o habíamos trabajado juntos o somos amigas hace mucho tiempo, otros no. Entonces también fue como traigo a mi amiga y otra trae a su amiga y otra trae a su compa y así de pronto algo que estaba sucediendo de manera más anárquica y dispersa se empezó a reunir y por un lado quisimos conformarnos como un grupo que pudiera intervenir no solo en las asambleas del sector audiovisual y cultural sino también en la realidad y nuestra primera acción definida fue decir queremos proyectar películas, queremos proyectar películas por fuera del circuito del cine. Nos interesa que pase lo que pase en ese momento con el gobierno que tome el poder, que ganara. Sentíamos que todo el suelo que estábamos pisando estaba muy inestable, los pocos recursos que teníamos para hacer, pensar las películas y exhibirlas ya eran precarios y que no nos quedaba otra que la fuerza colectiva, ¿no? Entonces, en un primer momento, la idea fue devenir un cineclub y rápidamente en las primeras reuniones aparece el nombre, Rata. Rata es Red Anarquista de Trabajadores Audiovisuales, pero decimos también que la primera A puede ser mutante según los espacios en los que nos encontremos y puede ser amistosa, amatoria, antifascista, moral, animista, amorosa y todas las palabras con A que se les ocurra que puedan resonar lo que Rata hace. En un primer momento entonces nos propusimos empezar a proyectar películas, nos pareció que la primera forma más cercana que se nos ocurría era proyectar cortometrajes, originalmente hechos en principio en Latinoamérica, luego empezamos a incorporar por ejemplo cine palestino, y provocar principalmente un espacio en donde el objetivo no sea estrictamente hablar de cine, sino hacer del cine un medio para tener otros debates.
Entonces, y también nos importaba mucho que no fuera centralizado en Buenos Aires, ¿no? Argentina es un país donde las cosas suceden mayoritariamente en Buenos Aires y la gente que conforma Rata somos mayoritariamente de ahí, pero nuestras primeras proyecciones empezaron siendo en la periferia, en el conurbano, y luego tratamos de ir en la medida que pudimos a otras provincias. Entonces, en general, el asunto está puesto en el debate, en que lo primordial, además de generar las condiciones para proyectar, sea generar un espacio para debatir. Ese espacio para debatir está en constante transformación porque no tenemos una metodología, sino que realmente lo que hacemos con Cineclub Rata se ha vuelto una escuela de escucha, me gustaría pensar. De escucha, de un poco pensar cómo moderar esas conversaciones que muchas veces se desbordan por el contexto que estamos viviendo y porque son conversaciones en donde estamos pensando qué hacer, cómo organizarnos, no solamente cómo hacer cine, sino cómo vivir, cómo comer, cómo relacionarnos, cómo luchar. Entonces, eso es un poco lo que empieza a suceder. Si quieren pueden pasar algunas, como ir pasando tranquilamente. Esto forma parte de nuestros materiales gráficos. Tenemos un pequeño manifiesto. Pueden, si quieren pasar, estas un poco son las imágenes de estas asambleas, de estas rondas que se generan de debate posterior a las proyecciones. Y otra cosa que un poco la coyuntura nos empezó a empujar, más allá de conseguir estos espacios que, no lo dije, son por ejemplo bachilleratos populares, bibliotecas, centros culturales, asambleas barriales, son este tipo de lugares, la coyuntura y la cantidad de marchas que hubo en respuesta a las políticas liberales y fascistas del gobierno de Milei. Nuestra respuesta fue pensar en algo que llamamos películas en papel. Ante la imposibilidad de proyectar o ante la urgencia de hacer otra cosa o de estar en la calle haciendo parte de esas situaciones, empezamos a generar esto que se llama películas en papel, que son hojas A4, en donde nuestra primera intención fue volcar imágenes de luchas que acontecieron en Argentina a lo largo de todo el siglo XX y recientes también, del 2001, trayendo a las luchas del presente, ¿no? Como un poco la memoria insurrecta de luchas previas, y al mismo tiempo intercalándolas con consignas, ¿no? Preguntas o frases o proclamas que pensábamos que eran acordes a ese momento. Entonces es también una manera de hacernos parte de esta situación. Puedo contar también un poco cómo definimos las proyecciones. Como les decía, somos 27 personas aproximadamente. Es una especie de asamblea abierta donde la única condición que pedimos es que la persona que quiera participar venga a esa asamblea, por ahora de manera presencial, ya veremos si también hibridamos. Y en esa asamblea un poco se definen las actividades que tenemos pendientes. En general tenemos una larga lista de espacios, individuos y personas que están interesadas en hacer cosas con nosotros y que van quedando ahí en el tintero a medida que vamos tratando de concretarlas. Y para cada actividad se genera un pequeño grupo de compañeros, a veces son 4, 5, 6, 10 de pronto, que tienen las ganas, el tiempo y los recursos para en ese momento ocuparse de esa proyección. Y así vamos rotando, haciendo un pasamanos de tareas y aprendiendo sobre la marcha qué necesitamos y qué falta. Lo principal, y acá trato de ir hacia el asunto de la exhibición situada, ahora voy a contar algo de qué es eso, es que nuestro interés es escuchar aquello que sucede en los lugares a donde vamos a proyectar, cuáles son sus problemáticas, cuáles son sus preguntas, cuáles son sus necesidades, no porque creamos que el cine vaya a solucionar, ¿no? Los dramas del mundo, pero sí para hacer que el cine esté más cerca de esas necesidades y de esas preguntas que se están haciendo en ese territorio. Así que todas las proyecciones se organizan dialogando con estos espacios, desde un bachillerato popular hasta una organización, como por ejemplo el 1 de mayo confluimos 3 grupos. Uno es Asociación de Amigos y Familiares de Luciano Arruga, que es un chico desaparecido y asesinado por la policía bonaerense hace unos años atrás.
y Antena Negra, que es un medio de comunicación alternativo que tiene como 20 años en Buenos Aires. Entonces, eso también enriqueció mucho, ¿no? Nuestros debates y hace que la decisión de ver una serie de películas nazca de una identidad relacional que vamos construyendo. Eso que ven ahí, el financiamiento del INCA y nuestro Instituto de Cine es Censura y Hambre, forma parte de las películas en papel, pero las películas en papel decidieron salir de las paredes y convertirse en una suerte de performance que hicimos en el Bafisi, el Festival Internacional de Cine de Buenos Aires, que estaba aconteciendo con cierta preocupante normalidad mientras despedían a la mitad de los trabajadores del INCA y anunciaban que no va a haber ningún fomento para ninguna película hasta donde sabemos. Así que ese fue también un intento por intervenir. No me quiero pasar del tiempo, creo que ya hablé mucho. Gracias. Muchísimas gracias. Quiero pasar la palabra a Itzel, al otro lado de la mesa, también un poco pensando en que entre las iniciativas que las cuatro encabezan hay una gran diversidad de modos de hacer. Entonces quería como ir en este caso a un festival que muchos de los acá presentes quizás ya conocemos, que hemos disfrutado y gozado de tenerlo en vida 18 años. Entonces, Itzel, te paso la palabra. Perdón. Bueno, pues muchísimas gracias, Isabel, muchísimas gracias, Paula, que está por acá. Siempre es un gusto ser público del público del futuro. Y bueno, también un placer compartir este momento y conocer el trabajo de las colegas. Sí, como bien dices, bueno, Ambulante es una organización ya ahora, que tiene 19 años, pero que tiene un origen bastante cercano a los proyectos que nos unen acá. El principal es la descentralización, ¿no? O sea, colocar digamos, si nos situamos en hace 19 años, que era otra, a lo mejor la perspectiva de posibilidades de exhibición y de alcance para el cine en México y para el cine documental eran muy reducidas y estaban principalmente en algunos festivales como con mayor fuerza y relevancia en el país, pero que no necesariamente llegaban a las comunidades a las que tú vivías. Yo, por ejemplo, soy de la ciudad de Tijuana y en ese momento también nosotros levantamos un festival allá que se llamaba Gordox, y porque pues amar el cine es ver cine, sí, definitivamente. Entonces, bueno, Ambulante, y lo agradecemos mucho, empezó creyendo en la fuerza del cine documental y generando como un movimiento alrededor del cine documental que podría llegar a diferentes zonas del país. Eso definitivamente era descentralizador y era como muy novedoso en ese momento. Tal vez en este momento pues hay muchos festivales que también son descentralizadores y que, digamos, tienen una presencia que itinera, pero en ese momento pues Ambulante, digamos que puede haber sido el primer o el único festival que llegaba a tu ciudad, ¿no? Algo que también está en el centro, o está en el centro en Ambulante, es fortalecer y posicionar el cine documental fuera de México, y creo que también es un trabajo que los equipos que han pasado por Ambulante lo han hecho bastante bien, pero de alguna manera como transversalizar un tejido a mano en cada territorio y llevarlo también a otros territorios fuera del país. Entonces, no sé, si quieres, nada más son imágenes que coloqué por ahí, nada más para que estén de fondo. Hay dos programas centrales, más de 2 programas, pero digamos hablando de la exhibición y la distribución, que es lo que digamos en lo que estamos platicando ahora, pues hay 2 programas centrales, que es la gira de documentales Ambulante, que es, digamos, un programa que dialoga con el modelo de festival, sin embargo no es exactamente, no cumple como con todas las particularidades de un festival, no tenemos premios, digamos, no se genera como una validación a partir del premio, sino que el centro
el objetivo central de la gira es crear los espacios de encuentro entre el público y las películas, y eso nos lleva pues a pensar en múltiples formas de espacios, ¿no? Espacios colectivos diversos que pueden ser pues obviamente las salas de cine, las salas comerciales de cine son unas, las pequeñas salas como el Cine Tonalá que nos tiene hoy acá, pero también las plazas públicas, las escuelas, las universidades, las primarias, las plazas públicas, las cárceles, etcétera. Digamos, cómo ampliar y abrir las formas de encontrarse con el cine ha sido central. Y en el segundo programa, que es Ambulante Presenta, continuamos más o menos con esta misma misión. Simplemente la gran diferencia es que este es un proyecto absolutamente coparticipativo, lo que significa que hay una parte que la hace ambulante y la vida y la circularidad de las películas la hacen todas las alianzas con todos otros espacios y agentes culturales de cada lugar, de todo el país, de hecho, en Ambulante Presenta, de cualquier zona del país. Y la gira, por ejemplo, ha variado a lo largo del tiempo, pero ahorita recorremos 5 estados de la República. Ha llegado en vacas gordas del país, ha llegado a recorrer hasta 12 estados, ¿no? Si quieres seguir. Y bueno, creo que hacer esto simplemente nos lleva a una complejidad como bien rica y bien interesante de entender, y aquí a lo mejor conecto con lo situado, cómo cada localidad, cada territorio está, digamos, sostenido en una serie en la historia, en la vida cultural del espacio, en las complejidades, en las tensiones, en los intereses, en las sensibilidades de cada territorio. Y creo que es como un primer círculo en el cual un proyecto como este te obliga a entrar en diálogo de una manera constante, ¿no? No nada más, digamos, alejarnos totalmente de un programa que desde la centralidad de la Ciudad de México se piensa o se ama, se desea y luego se impone en territorio, sino cómo creamos una serie de dispositivos y canales como para que ese diálogo se dé de manera constante. Y una de ellas es que las personas que integramos Ambulante, puedo hablar en este momento, no somos de la Ciudad de México, sino que también venimos de otros espacios y de otras experiencias y de otras sensibilidades que también colocamos aquí. Pero la otra es las propias condiciones de cada lugar, ¿no? O sea, no es lo mismo, a lo mejor la misma ciudad, pero no es lo mismo exhibir aquí en la Plaza Jalitic que en la pequeña sala de cine independiente, o que en el teatro, o que, etcétera. Entonces, digamos, está la condición territorial en la cual pues nos lleva a una serie de situaciones en las cuales tomas decisiones acerca de las cosas que haces, o las películas tienen una vida particular tal vez en una región que en otra, y lo que tiene relevancia de una película en un territorio tal vez no lo tiene en otra, etcétera. Y la otra son pues estas condiciones específicas de cada espacio. Y bueno, esta por ejemplo es una función que se llevó a cabo después de una excursión al Iztapopo, en donde después de todo un día que empezó muy temprano, de organizarse, escalar, hacer un hiking de varias horas y llegar a la parte más alta, hacer un campamento y poner una función de cine que culmina la experiencia, evidentemente que es una posibilidad como muy bella y muy rica de crear un clima, un ambiente y un espacio de encuentro alrededor del cine, sin embargo muy distinto a la esfera pública que decían se teje en algún otro lugar. Y por tal vez... Y la última, también está este proyecto que ha sobrevivido a lo largo del tiempo, pero no permanece igual. O sea, se reinventa, es algo que es fundamental, digamos, en un diálogo continuo. Recorrer el país es hacer investigación de campo todo el tiempo, ¿no? Y a múltiples ojos, y recolectar también sensibilidades a múltiples voces, y cómo todo ese saber o ese diálogo se procesa, se sensibiliza y va activando y transformando el mismo proyecto. Me lleva al último punto, que tiene que ver con todos los vínculos y lazos de colaboración que un proyecto así necesita. O sea, en la oficina somos 20 personas, pero digamos, en realidad la articulación, el tejido de Ambulante son muchísimas personas más, como decía, como agentes, colaboradores, participantes, desde obviamente los muchísimos cineastas que están incluidos y que su sensibilidad es la que se pone al centro.
pero también todos estos espacios de exhibición y todos los agentes, que incluso las redes de voluntarios, que son jóvenes increíbles, que también le dan una vitalidad, pero también un input de saber local a cada actividad. Entonces, bueno, en términos generales, Ambulante también se interesa mucho después de 19 años, hay una cuestión de herencia y de aprendizaje que nos atraviesa. Y nos atraviesa no nada más porque tenemos como programas centrales que se han dedicado a la enseñanza y pues al acompañamiento, a la producción de cine, como ha sido Ambulante Más Allá, sino también en la exhibición. Y algunos que están por acá también forman parte del último programa de formación que realizamos, que fue lo que llamamos el año pasado Diplomado de Exhibición Comunitaria, y ahora lo vamos a llamar Encuentro de Exhibición Comunitaria, pero que tiene que ver con eso, ¿no? En otro espacio posible de colaboración y de extender las maneras en las que el cine se coloca y qué sentido tiene, a lo mejor en territorios como fue el caso del año pasado, otro tipo de comunidades tal vez no urbanas, indígenas, o otras formas de lo colectivo, de lo colaborativo. De alguna manera nos invitó a comenzar con un espacio de formación en lo que muchos de acá han sido parte. Entonces, bueno, creo que la vocación de entender nuestro lugar también como un espacio de intercambio, de diálogo continuo y de herencia es como también algo de lo que nos interesa y nos preocupa. Muchas gracias, Itzel. Quería un poco hacer este salto porque me llama mucho la atención también escuchar un proyecto como Cineclub Rata, que tiene apenas unos meses de vida, a un costado de un proyecto con 19 años, y pensar o repensar qué implica eso en una relación con territorios diferentes y cómo en el tiempo también pues el reto se va convirtiendo en la búsqueda de transformación que le dé esa pertinencia y esa vigencia. Y creo que entre las diferentes iniciativas que muchos de ustedes encabezan, pues hay esa diversidad también, ¿no? De tiempos y de necesidades, de urgencias, de contextos, de coyunturas en las que emergen. Y entonces, bueno, quería como jalar ese pequeño hilo y por otro lado resaltar que ahorita de lo que las voy escuchando, esta parte de la escucha me parece una cuestión fundamental, así como parte de una metodología de trabajo para pensar en las posibles programaciones o exhibiciones situadas. Y bueno, para seguir pensando en eso y el sentido de la escucha con los proyectos, quisiera pasar la palabra a Miriam Martín. Miriam, y pues si nos puedes contar un poco de la iniciativa de Cineclub que impulsaste también hace unos años y un poco contrastar también con esto de las durabilidades y los tiempos, las coyunturas, la escucha y bueno, lo que nos quieras compartir de cómo es y cómo lo han hecho. Hola, qué bien estar aquí, muchas gracias a todos. La historia que yo voy a contar, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Es la distancia adecuada? La historia que yo voy a contar empieza con el 15M. El 15M, el movimiento 15M, fue como se llamó en España a la ocupación masiva de plazas públicas en el año 2011 en la estela de la primavera árabe. Las más viejas del lugar, quizás os acordéis de todo esto. Levantamos una ciudad en el corazón de la ciudad, en Madrid, en la Puerta del Sol, la Acampada Sol, que duró 2 meses. Y esa ciudad se prolongó en asambleas que proliferaron por los distintos barrios de Madrid. Y en la asamblea del barrio en el que yo vivo, la asamblea del barrio en el que yo vivo más bien, ocupó un edificio en noviembre de 2012. Y fue en ese edificio ocupado que nació el Cineclub del que os voy a hablar. Hecho andar sobre 2 patas, sobre 2 memorias. Por un lado, la propia memoria del 15M, es decir, la experiencia de la igualdad, ¿no? el haber hecho la experiencia de la igualdad. Y por el otro, una memoria heredada, que es la del tiempo en el que el cine era todavía un arte verdaderamente popular.
pregunta desde el principio de que el cineclub fuera algo tan ordinario y evidente como una sala de barrio. Que se tuviera la certeza de que todos los martes a las 8 se iba a proyectar una película. De hecho, el cineclub no tuvo nombre hasta que nos desalojaron del espacio. Era el cineclub de la Murada. Era una infraestructura más de las infraestructuras con las que contaba el centro social. Quisimos que fuera una cosa más entre las cosas del mundo, como cuando el cine era un arte verdaderamente popular, ¿no? Que una dormía, comía, trabajaba y también iba al cine. Perdonad porque me he hecho una escaleta para no perderme y la voy a espiar de vez en cuando. Un profesional de la profesión, de esta profesión que es el cine, que acabó convirtiéndose en habitual del cineclub, me dijo la primera vez que vino: esto es como una sociedad secreta de Rivette, Jacques Rivette, el cineasta. Aunque no hayáis visto las películas de Rivette, la expresión sociedad secreta es lo bastante elocuente, creo. Y yo le dije, no, Dios, no, es todo lo contrario de eso. El cineclub nunca fue una sociedad secreta, primero por esta dimensión pública que tuvo desde el principio, y segundo, porque era una forma sin contenido. El cineclub no tenía contenido, luego voy a hablar de esto, pero tenía una forma muy determinada. Y su forma era el método, el pequeño reglamento del cineclub. Y todo en él estaba pensado para favorecer que la comunidad, el grupo de asistentes habituales al cineclub, nunca se cerrara, nunca llegara a tener una imagen fija de sí misma, una identidad al cabo. ¿Para qué? Pues para que cualquiera, el primero que apareciera por la puerta, alguien venido de no se sabe dónde, sin filiación conocida, pudiera formar parte de aquello sin estar obligado a pertenecer, sin estar obligado a hacerse amigo o amante de nadie. Entonces, parafraseando a nuestro padre, se trataba no tanto de programar películas políticas en un centro social ocupado, sino de programarlas políticamente. Creo que la pregunta por el público se vuelve menos abstracta si una se considera deliberadamente parte de él. Y en el cineclub, ¿quién podía programar? Os preguntaréis quizá. Pues podía programar cualquiera. Podía entrar cualquiera, luego podía programar cualquiera. Todas las programadoras del cineclub eran espectadoras y todas las espectadoras del cineclub eran programadoras en potencia. La diferencia entre las espectadoras y las espectadoras programadoras es que las espectadoras programadoras estaban dispuestas a hacer el esfuerzo de la transmisión. El método, ¿cuál era el método del cineclub? Tuvo que empezar con una película y esa primera película la escogí yo. Si tenéis curiosidad os puedo decir cuál era. Empezamos con Europa 51 de Roberto Rossellini, una película muy importante también. Pero a partir de esa primera película lo que hicimos fue programar semanalmente, el cineclub tenía frecuencia semanal, poniendo siempre en relación la película que acabamos de ver con la siguiente. Esa era una regla a la que todo el mundo estaba sometido por igual y que hacía que los bagajes pesaran menos. Y además nos hacía pensar a partir del único objeto que sabíamos seguro que teníamos en común, que era la película que acabábamos de ver. Entonces, se hacían propuestas y escogíamos una por consenso. Y el paladín de la película elegida escribía una invitación que para mi gusto se parecía mucho a la invitación a una fiesta, ¿no? Una invitación que diera ganas a quien fuera, ¿no? Las invitaciones se lanzaban al aire
de acudir a esa siguiente sesión. Entonces había que escribir, había que hacer ese pequeño ejercicio, un pequeño gran ejercicio, que es el de la escritura, y luego, el día ya de la proyección, la persona que había hecho la propuesta presentaba la película poniendo a todo el mundo en antecedentes, es decir, contando cómo habíamos llegado hasta ella, de manera que los recién llegados no quedaran fuera del grupo, ¿no? Entonces, yo proponía con mis propias intervenciones, era una propuesta ejemplar, por así decirlo, intentar pensar la hipótesis ética que toda película lleva consigo. Cómo vivimos, cómo podríamos vivir, intentar poner en relación todo eso que acabamos de ver y escuchar con la vida común. Iluminar nuestra experiencia, que la mayor parte de las veces nos es opaca para nosotras mismas, con la luz de las películas. Y como nunca se trató de un cineclub cinéfilo, había cosas que no se podían hacer. Por ejemplo, no se podía largar referencias sin darles un poco de aire. Todo se podía decir, pero había que comprometerse con eso que se decía. No se podía jugar al juego tan habitual entre los cinéfilos de todos sabemos de lo que estamos hablando, nadie sabe de lo que estamos hablando. Si alguien apostaba por afirmar que la película que acabamos de ver era fordiana, ponerle, tenía que comprometerse con eso que acababa de decir y tenía que indicar dónde estaba lo fordiano en la película, por dónde respiraba esa brisa fordiana, o sea, tenía que describirla para el resto. Cuando el método funcionaba, que era solo a veces, creo que lo que llegó a pasar fue que nos dimos unas a otras el regalo, la ocasión de estetizar la propia vida, de volvernos un poco artistas en el esfuerzo de poner en palabras eso que habíamos visto, habíamos oído, habíamos sentido. La apuesta era, vamos a confiar en nuestras propias percepciones. Yo esto lo digo siempre, pero el cineclub, algo que a mí no se me ocurrió para eso, sin embargo, me hizo confiar en mi propia inteligencia. Me volvió alguien confiante en su propia inteligencia, cosa que yo, sinceramente, no era antes del cineclub. Y me permitió comprobar hasta qué punto es impropia la propia inteligencia, por lo que hablábamos hace un rato de la escucha. Porque cuando tú de verdad estás tratando de pensar algo, improvisas, no sabes del todo lo que estás diciendo. Pues ahora pasa. Pero si alguien te escucha, justamente porque te está escuchando, puede que sí sepa lo que tú estás intentando decir y tire del hilo y complete y llegue hasta donde tú no puedes llegar, ¿no? Y esa magia que es, ¿no? En el 15M se hablaba de inteligencia colectiva, pensamiento plural, hay varias fórmulas todas hermosas. Bueno, pues a veces esto pasaba, ¿no? Y yo tenía la sensación de que habíamos encontrado la vida ordinaria, que es la cosa más escurridiza que hay, que se nos va. De repente, por unos momentos, ¿no? Por momentos, minutos, horas a veces, la conseguíamos detener. Virginia Woolf decía que en la vida hay más momentos de no ser que de ser. Pues estos eran momentos de ser y de existir plenamente, dándose cuenta, porque te das cuenta de que eso estaba pasando, lo notabas. Y eran excepcionales, como siempre son. Pero la rutina del cineclub, gracias a la rutina del cineclub, nos pasaba con más frecuencia de la habitual. Acabo ya, sí. Como os podéis imaginar, a lo largo de los casi 6 años que duró esto para mí, hubo toda clase de problemas
pero tenían la particularidad de ser problemas interesantes. Yo no he vuelto a tener problemas tan interesantes como los que tuve en aquellos años, problemas interesantes, incluso excitantes. Conflictos que merecía la pena encarar. Y algunos de ellos tenían que ver con esto que he dicho al principio, de la comunidad inacabada, de no cerrar, de que siempre estuviera haciéndose, perfeccionándose, de que el grupo estuviera abierto al azar, a la buena suerte y a la mala suerte. El límite más importante con el que se topó el cineclub y la razón fundamental por la que yo lo dejé fue que el trabajo de sostenerlo materialmente, es decir, el trabajo de sostener materialmente el centro social ocupado, insisto, ocupado con sus particularidades, nunca se repartió. Ese trabajo nunca se repartió. Era un trabajo asambleario, pero también de otros tipos, ¿no? Fontanería, limpieza, el trabajo diplomático, porque había que relacionarse con los vecinos que no eran sensibles a la propuesta. El trabajo jurídico, ¿no? Cuando tú compras un edificio, pues sabes que te las vas a tener que ver con un propietario, quizá en un juzgado, en fin. Y como os decía, todas estas tareas infinitas nunca se repartieron. La mayoría de asistentes del cineclub actuaban, a sabiendas o no, como si yo fuera empleada suya. Una empleada sin salario, claro. Lo mejor de dos mundos, ¿no? Eres amateur, pero no tienes salario. Bueno, en fin. Perdón, me he quedado atascada en esto, que es lo que más me cuesta contar. Porque me cuesta contarlo porque aunque suene poco adulto, lo cierto es que dejar el cineclub es la decisión más difícil que he tomado en mi vida. Porque creo que es la mejor cosa que yo he hecho en mi vida también. Y bueno, si luego tenéis curiosidad, os puedo contar qué ha pasado ahora, porque yo ahora soy una programadora profesional, ya no soy una programadora amateur. Y bueno, intento que algo de la experiencia del cineclub que perdure, se replique. Y bueno, si os da curiosidad cómo se pasa de organizar un experimento de este tipo a trabajar en festivales, instituciones públicas, etc., pues os lo puedo contar. Os adelanto ya que se pasa mal. ¿Cómo se pasa? Se pasa mal. Pero bueno, de vez en cuando consigo o se consigue que merezca la pena para mí y para el resto de personas, espero. Muchas gracias, Miriam. Entre otras cosas también creo que nos pone, bueno, voy a decirlo por mí, ¿no? El sentir la vulnerabilidad de lo que hacemos es bastante fuerte. Te escucho y siento como para mí exhibir es exhibir con el cuerpo, ¿no? Se hace con todo. Y entonces pues hay mucha vulnerabilidad, muchos afectos de por medio y me gustaba mucho también pues pensar en esas posibles tensiones, fricciones que se desprenden de ese quehacer, pero creo que es parte de ese aprendizaje que se adhiere a una vida cotidiana, ¿no? No lo dijiste exactamente así, pero o sea, hago referencia a esto que es parte de un hacer que atraviesa la vida ordinaria, si es que lo dijiste así, ¿no? Como dormir, comer, etcétera, y uno hace su práctica y va y viene y lo hace, ¿no? A diferentes escalas, con diferentes objetivos, en distintas coyunturas, y con esto me gustaría pasar la palabra a Eloísa,
a quien varios de nosotros tal vez conocemos porque ha vivido en México por algunos años, así es que la sentimos también un poco de acá. Me da mucho gusto, nos da mucho gusto en el seminario que él lo esté con nosotras, en lo personal, y tal vez también lloro un poquito, pero bueno, ayer Noyu nos dijo que cuando llorábamos, porque ayer Noyu le presentó el hermoso trabajo que ha emprendido con el archivo Dominique Jonat, con el ADJ, y me dio tranquilidad porque ella confesó que, voy a contar rápido la anécdota para quienes no estuvieron ayer y quienes ya la escucharon, perdón, pero dijo que una amiga suya le comentó que llorar en público era de como orinarse enfrente de las personas, y entonces que eso la ayudaba a contenerse y quizás no llorar. Pero perdón si lloramos, no, perdón, más bien estamos en un lugar en donde podemos acompañarnos, así es que gracias también por esa vulnerabilidad. Regresando, quería agradecer a Elo porque el año pasado me convocó de una manera muy generosa a acompañar el proyecto del cual nos va a hablar ahora, que es el Encuentro Cinecauce, que es un espacio que ella ha empezado a crear y a dimensionar y a tratar de comprender cómo llevarlo a cabo en un sentido situado. Ahorita Elo ya nos va a platicar de qué se trata, pero sí quería compartir que para mí esa experiencia ahí, entre otras cosas, me hizo ahora obsesionarme más con tratar de entender qué implica lo situado, pero gracias Elo, porque ahí eso se sembró en mí. Quizás intuitivamente yo ya lo estaba preguntando, pero ahí explotó. Y ahí conocí a la querida Miriam, entonces bueno, todo esto es una suma de vínculos que se van tejiendo, entonces te paso la palabra y solo decir que en el caso de Eloísa estamos hablando de iniciativas meramente de exhibición, pero en el caso de Elo también es un proyecto de encuentro, de búsqueda de pensamiento compartido, que se despliega no solo al ver películas en común, sino a otros campos también. Entonces, venga yo. Bueno, quien me conoce sabe que soy muy sentimental y que mucho de lo que hago y la exhibición la hago desde el corazón y desde una pasión genuina, porque es algo que amo. Entonces, la verdad me molestó un poco que en la inauguración de este seminario se hablara de no romantizar, porque a raíz de romantizar creo que se abren muchas posibilidades y creo que todo está por hacer a partir de que pensemos en las utopías en un momento y en un contexto en el que las utopías realmente faltan. Y estamos viviendo pues mucho horror a nuestro alrededor, entonces necesitamos como volver a nuestro corazón y ver como qué es lo que sí está ahí y merece la pena, y si merece la pena que sigamos vivos y siguiendo poniendo el cuerpo. Entonces, bueno, perdón. También es un espacio para el disenso de este, ¿no? Y no solo decir, ¡ay, qué bien! Bueno, qué bien que nos digan que no romanticemos. Yo lo único con lo que no estoy de acuerdo es con romantizar la precarización laboral. Eso sí que El Cinecauce es un proyecto que nació en la Alias que recienta Cinescola, que es una escuela de cine pues muy joven, que también es un espacio para la experimentación en San Sebastián, en España, muy cerca de la frontera con Francia. Y entonces, bueno, ahí pues te piden un proyecto para entrar a la escuela. Entonces yo tenía una idea de un proyecto como transnacional, tricontinental de programación, también pensado un poco como desde una carencia o de un vacío de espacios como estos, o espacios como el de cine, donde se junte la gente a hablar también de exhibición y de programación, porque bueno, siento que hay muchos foros para hablar pues del quehacer y de la creación, también hay foros específicos para hablar de archivo y de presentación, pero siento que hay muy pocos para hablar de exhibición y o programación. Entonces, bueno, también quiero decir que el Seminario del Público del Futuro para mí fue una escuela que todo mi tiempo en México me atravesó de una manera
bueno, voy a volver a llorar si sigo hablando de esto, pero bueno, o sea, de verdad como que, o sea, quien soy ahora y haber podido hacer Cinecauce también pasa por haber estado viviendo en México y haber conocido muchas redes de cineclubes, iniciativas comunitarias. Entonces también quiero agradecer como todo el conocimiento que ustedes aquí me han transmitido para pues poder conceptualizar algo como Cinecauce. Entonces, bueno, cuando llegué a la escuela, pues ese era mi proyecto, y a raíz de la experiencia en la escuela, que también teníamos como compañeras a gente de la especialidad de comisariado, de archivo y de creación, pues pensé que sería muy interesante que en este encuentro pues hubiera gente también como de esas tres ramas, porque siento que o sea, inevitablemente de alguna manera están muy entrelazadas y confluyen en la exhibición. Es decir, a la hora de pensar un archivo, pensamos en la accesibilidad y en hacer que bueno, esas películas se digitalicen o se restauren para que se puedan seguir viendo. Y bueno, obviamente la gente que hace cine o los cineastas pues hacen cine para que se vean las películas, quiero creer. Entonces, pues bueno, me parecía como muy interesante y enriquecedor como que gente de todas estas disciplinas confluyera en un espacio rural para pues hablar como de estas temáticas y compartir pues conocimientos, pensamientos, vulnerabilidades, fracasos, pero bueno, como que siempre todo el bagaje que traemos y toda nuestra experiencia sirve, ¿no?, para lo siguiente que hagamos, o también compartirlo sirve a otras personas. De hecho, bueno, que si el Club Chantal ya no exista, te puedo decir que la asociación Badila ahora ha decidido aplicar el método a su propio cineclub, entonces bueno, ha servido de algo. Y bueno, pensando un poco en por qué quería que fuera un espacio rural, porque siento que también en los espacios rurales hay todavía como mucho por aprender para los que somos de ciudad, que hay muchos saberes que también en esa tensión urbano-rural se han denostado de una manera totalmente injusta. Y bueno, es un espacio que precisamente como las distancias no son las de una gran ciudad, tienes tiempo para estar ahí y para ir todos juntos luego al parque o ir luego todos juntos al río o lo que sea. Entonces como que no pierdes tanto tiempo desplazándote o como con tantas otras cosas que están pasando a tu alrededor. Realmente puedes enfocarte en lo que estás haciendo. Y mi idea era justo generar un encuentro en el que todas nos olvidáramos de nuestra vida normal y estuviéramos ahí 3 días desayunando juntas, compartiendo juntas, comiendo juntas, yéndonos al río juntas a bailar, a bañarnos. Bueno, a bailar sí, eso venía ya después en la noche. Lo único que no hacíamos era dormir juntas, bueno, que yo sepa. Bueno, yo no, pero algunas otras personas que sí. Entonces, bueno, como que sí, la idea era, y también para mí era importante como que las invitadas fueran solamente mujeres o personas no binarias, porque también en mi experiencia de haber asistido a cineclubes, cineclubes, pero sobre todo a festivales y como a festivales más grandes, era que pues había charlas normalmente pues con hombres y que empezaba a haber como una dinámica en la que cuando había muchos hombres y pocas mujeres, los hombres tomaban la palabra de una manera muy taxativa. Y entonces pues sí, quería abrir un espacio en el que habláramos entre nosotras y de hecho pues vinieron a decir, oye, qué bien, me siento muy bien hablando solo entre mujeres. Entonces dije, wow, pues igual también hay una necesidad de generar estos espacios, aunque bueno, en el público había quien estuviera, eso nosotros no lo controlamos y tampoco le prohibíamos la entrada a los hombres. Entonces, bueno, siguiente diapositiva. Bueno, estos fueron los 2 primeros carteles de Cinecauce. De hecho, si quieren ver el nuevo, lo pueden ver en el Instagram. Y bueno, también la identidad de Cinecauce, pues creo que está como muy bien reflejada por una compañera. Bueno, a todo eso, Cinecauce lo hicimos entre varias compañeras de la escuela y una de nuestras compañeras fue la que ilustró estos carteles. Y bueno, en el primero pues nuestra idea era como transmitir esa cuestión como de juntarnos a hablar.
Y el segundo año queríamos también pues, darle un protagonismo al espacio que nos estaba acogiendo y no usarlo como mero telón de fondo de ¡ay, qué bonito estamos aquí! Sino realmente como ir a la comunidad, también tener encuentro con mujeres rurales y conocer sus trabajos que no tenían nada que ver con el cine. Y entonces, bueno, y de hecho, por ejemplo, mucha gente del pueblo me dijo ¡ay, qué bien! Reflejaste a las lavanderas y tal, que ya ese oficio se ha perdido, pero como que lo sintieron muy suyo las personas del pueblo. Entonces, bueno, eso también me satisface bastante. También, por ejemplo, hay un detalle, el primer encuentro tuvo lugar en agosto y el segundo en octubre. Este año va a volver a ser a finales de julio y el hecho de que fuera en octubre también precisamente fue porque no nos habían confirmado los fondos públicos que pedimos para realizar Cine Cauce, porque después de la primera edición, que sí fue totalmente amateur y ninguna de nosotras cobró, el equipo decidió que nosotras no conseguíamos fondos para pagarnos y para pagar a todo el mundo que estuviera organizándolo, no íbamos a hacer Cine Cauce. Entonces, bueno, a través de estos pequeños detalles pues también se puede ir viendo un poco la historia de qué es lo que está pasando y las dificultades reales que atraviesan todos los proyectos, y que de repente hay un año que no puedes hacer algo porque no has conseguido el dinero si quieres pues tener como una ética de trabajo y pagar a la gente que trabaja contigo. Entonces, bueno, pensamos, siguiente punto. El primer año estuvimos demasiado tiempo metidas en la Casa de Cultura, en mi opinión, que es la foto de allá. Entonces también para el siguiente año decidimos salirnos deliberadamente y ya muchas de las charlas las hicimos al aire libre. De hecho, cada vez que tenemos que volver a la Casa de Cultura estamos como ¡no! Pero bueno, a veces se proyectaba. Y bueno, de hecho aquí está Isabel y aquí está Miriam. Sí que es real que estuvieron. Y por ahí también andaba Isel, que también la conocerán. Y bueno, también, por ejemplo, una cosa que no era deliberada, pero que me pareció bonito que se generara como de manera natural, fue que pues, de repente también se ha convertido en un encuentro intergeneracional, en el que convive pues, gente que tiene pues, entre 20 y pocos y 60 y muchos años. Y bueno, hay gente que no está metida en el mundo del cine, porque bueno, sí, en el contexto de donde, bueno, sí, he hablado de que es Cine Cauce, pero no dónde tiene lugar. Es en Jarandilla de la Vera, que es un pueblo muy pequeño en Extremadura, es una región como al oeste de España, cerca de la frontera con Portugal. Y bueno, es un territorio pues, de los más pobres de España. También es como lo que llaman España vaciada, porque de todas esas zonas rurales hubo mucha migración a las grandes ciudades a trabajar. Entonces, bueno, también sentíamos que era como un compromiso hacer un encuentro así en un lugar donde pues también mucha gente está privada del acceso a la cultura. Porque es totalmente asimétrico. En una gran ciudad pues uno tiene cines y puede tener el lujo de tener el hábito de ir al cine. En esta región no existen cines, no hay universidades. Entonces, ir al cine es algo que no es parte de la vida cotidiana de la gente y probablemente de las urgencias del día a día no les permitan como bueno, sí, ese lujo, esa posibilidad. Entonces, también para mí fue súper importante pensar hacer Cine Cauce en alianza con algún proyecto preexistente. No quería llegar como un ovni a un pueblo y decirles, oye, vamos a estar aquí una gente del cine con todo de lax, hablando del cine y luego ya nos vamos. Entonces, bueno, estoy haciendo una investigación exhaustiva de iniciativas rurales en España. Y bueno, había una muestra en la comarca de la Vera, que son varios pueblitos en esta zona, y bueno, a ellos les encantó la idea, nos acogieron y durante el resto del año hacen también un cineclub regular, que es el que digo que ahora ha adoptado el método Chantal. Y bueno, entonces como que ellos tienen esta muestra que es por las noches, hacen funciones al aire libre en verano y bueno, la idea también es eso, como que Cine Cauce complemente un poco las actividades de esta muestra que tiene ya 7 años. Sí.
Entonces, bueno, ya yéndonos a lo más situado, las proyecciones, como les decía, la muestra de cine de la Vera hace proyecciones al aire libre, las hace en placitas de pueblos, las hace también en parques, las hace en miradores, en la sierra, y el público que hay, pues es un público pues familiar, adultos mayores sobre todo, bueno, es una gente, pues es gente que no tiene un hábito cinéfilo, digamos, y muchos de ellos igual nunca han ido a una sala de cine. De hecho, también una vez Mani Cisneros, que es la que lleva la muestra del cine de la Vera, comentaba una anécdota que bueno, ella programó una película de cine africano con subtítulos y que luego, después de la proyección, vino un señor mayor y le dijo: estoy conmovido, he llorado mucho con la película, me ha llegado el alma, y eso que no he entendido nada porque soy analfabeto y no puedo leer. Entonces a veces damos por hecho de, no podemos programar una película doblada, o bueno, pero sí queremos que vean cine internacional. Pues de repente te das cuenta de que si quieres estar realmente situado, tienes que saber quién va a venir a ver estas películas. Bueno, hasta cierto punto, ¿no? Siempre hay una cuestión de azar, pero bueno, como sí saber exactamente, bueno, ir conociendo poco a poco quiénes son las personas que se van a acercar a tu propuesta. Siguiente, por favor. Y bueno, este fue el grupo que vino al primer encuentro. Y bueno, siempre me gusta hacer la foto de Cinecauce con todas las invitadas, con todas las personas que han venido a asistir y también con todo el equipo, todos mezclados, porque también el concepto de Cinecauce es como que todos estemos en todo el rato, o sea, obviamente, y que exista la posibilidad de acercarte a cualquiera de las invitadas, a estar hablando con ella, y como también generar relaciones de tú a tú, generar redes de afecto, y bueno, entendemos Cinecauce como una pequeña red fluvial que se va expandiendo, que cada vez tiene más afluentes, pero que somos un caudal común, por una causa común. Muchas gracias. Me queda resonando muchas cosas y podría yo plantearles quizás otro punto de partida, pero también me gustaría más escucharlas porque estoy segura que estamos pensando juntas y juntos, entonces me gustaría, si ustedes quieren hacer una libre intervención a partir de lo que han dicho las compañeras o algo que les quedó por fuera y quieran añadir habiendo escuchado, que tengamos un momento para que eso suceda y después inmediatamente también abrir el diálogo con ustedes. De mi parte me quedo con una cosa como en relación a, dijiste Itzel, ese ejemplo de cuando fueron a ver una película en la montaña, después de haber hecho una caminata y qué sucedió ahí. Y escuchándolas a cada una creo que es una exploración muy rica en donde cada quien está haciendo un ejercicio experimental de ver cómo poner en práctica un objetivo que a veces se tiene claro, a veces no tanto, y es parte de esa búsqueda o esa experimentación abierta y como en proceso cambiante. Pero me interesaba mucho pensar en esto de qué ocurre cuando lo haces en ir a la montaña, y ahorita un poco lo que nos compartías, Eloísa, de qué ocurrió cuando las conversaciones se daban afuera, ¿no? Abajo de esos árboles o conviviendo en ese espacio, y me hizo recordar algo que una vez me dijiste, Miriam, sobre esta frase que se piensa mejor debajo de los árboles. A lo mejor lo estoy parafraseando mal, pero tenía que ver con algo de eso y con una programación que después ha sido desarrollando y que tiene que ver de alguna manera con esa idea. Y no sé, lo pensé porque al inicio yo comencé hablando de la bioregión que nos sostiene y estaba pensando en las infraestructuras y en los diferentes modos de hacer, y a veces damos por sentado una manera de exhibir que siempre para mí está buenísimo volvernos a cuestionar en dónde lo hacemos, para qué, por qué, y hay muchas maneras de hacerlo. No estoy sugiriendo que hay que ir siempre afuera ni nada, o sea, cada quien encontramos nuestra manera, pero a mí lo que me resuena de eso es como volverme a preguntar por qué lo hago así y qué me da y qué me quita hacerlo de esa otra manera, ¿no? Como
siempre tener esa apertura a explorar cómo se complementa lo que compartimos en el cómo lo hacemos y en dónde lo hacemos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si quieren compartir así libremente algo más que quieran. Bueno, agregando algunas cosas en función de las hermosas y inspiradoras reflexiones de todas, muchas gracias. Sumo algunas cosas más en torno a Rata. Hay algo interesante que planteamos desde el primer momento, un poco intuitivamente y muy colectivamente, que es que nosotras no anunciamos qué películas vamos a proyectar. No hacemos un flyer con los nombres de las películas y sus directoras y directores, sino que planteamos un título para lo que va a ocurrir. Uno de los primeros que recuerdo fue La Escuela de la Oposición, ¿no? Inmediatamente después de que ganó este sujeto que nos gobierna y su banda de neofascistas, planteamos ese título para las películas que íbamos a proyectar, que dialogaban o intentan dialogar con el contexto. Eso fue muy revelador porque verdaderamente fue algo que surgió de la práctica, ¿no? Y no de una teoría, y que no omite ni anula el valioso trabajo que se hace en relación a los festivales, pero sí pone en circulación una idea donde los nombres propios no están en primer lugar, ¿no? No es, y donde también opera el factor de la sorpresa, ¿no? Un poco de volver a sorprenderse, de que una quizás se siente atraída por el título, ¿no? La Escuela de la Oposición, otro fue La Fuerza de la Tierra, para las películas palestinas, y no sabe qué es lo que va a ocurrir, no sabe qué es lo que va a haber, no sabe quiénes firman esas películas, sino que acontece cuando estamos ahí todas juntas. De alguna manera eso era importante de mencionar. Después, otra cosa también que ahora me resuena de todo lo que vengo escuchando y de pensar en como lo doloroso de nuestras coyunturas, es que previo, durante y posterior a este cambio de gobierno fatal, circula mucho entre, digamos, del centro para la izquierda el pensamiento de, bueno, hay como una confrontación de ideas, ¿no? Por un lado, el que hizo que este güey llegara al gobierno es alguien que hay que eliminar del mundo, y por otro lado, circula la idea de, bueno, evidentemente tenemos un problema gravísimo por no habernos acercado a la otredad que piensa diferente, a aquel que incluso si es pobre lo han convencido de que necesita esta suerte de neodictadura para estar mejor. Entonces, de alguna manera lo que hacemos con Rata, si bien hay muchos espacios donde nos hemos encontrado con pares o donde las disidencias están dentro de cierta izquierda, la realidad es que cada debate y cada proyección es un riesgo. Son proyecciones abiertas, son proyecciones en espacios, de nuevo, que no son convencionales del cine ni de la gente de arte necesariamente. Siempre la entrada fue gratuita, siempre lo será. Y donde esas confrontaciones han aparecido con mucha fuerza. Para ponerles un ejemplo, en un bachillerato popular, en un barrio de condiciones edilicias muy precarias, aparece un grupo de mujeres que empiezan a contar cuestiones de violencia de género muy duras, y una de las mujeres, de hecho la más joven, dijo algo como, si te pegas porque quieres. Digo, ¿cómo hacernos eco de esos debates? ¿Cómo bancarnos esa incomodidad, esa disidencia, no querer aleccionar, sino dar el espacio para que esas voces circulen, ¿no? Es muy delicado, y por eso digo que es una escuela de escucha, porque no sabemos qué es lo que va a ocurrir y porque nos exponemos a una alta vulnerabilidad nosotras mismas con lo que proponemos, y luego nos tenemos que hacer cargo de eso. Entonces, eso para mí es una acción verdaderamente valiosa, ¿no? No siempre ocurre, muchas veces estamos en espacios que son un poquito más endogámicos, especialmente cuando es en la ciudad de Buenos Aires o en algún lugar un poco más artístico, pero exponerse a eso en este momento y no verlo solo por las redes me parece como fundamental. Sobre todo ver qué le pasa a personas como esas al salir de un debate como ese, donde también fueron escuchadas, ¿no? Y
Bueno, otra cosa que hacemos y que pueden también checar en Instagram, Cineclub Rata, es que tratamos de recuperar una memoria de cada una de las proyecciones que hacemos, a veces visual, a veces audiovisual, muchas veces registro sonoro, y en todos los casos alguien trata de escribir una crónica o se escribe de manera colectiva una crónica de todo lo que ocurrió. Y eso lo tratamos de ir subiendo a las redes y tratamos de mantener un cierto archivo. Eso es importante. Y por otro lado, para hablar también de las condiciones materiales, hay que decir que ya dije de más sobre el contexto en el que Rata surge. No tuvo hasta ahora el grupo la intención de buscar ningún tipo de financiación, pero hay que saber, perdón que lo reitere y que lo diga, pero no existe ninguna vía de financiación en Argentina para ningún proyecto en este momento. No hay posibilidades. Entonces, decir que también muchas de las personas que conforman Rata están con verdaderos problemas de trabajo. De nuevo, la industria audiovisual está paralizada desde diciembre, no se está filmando. Entonces, o muchas compañeras trabajan en universidades públicas que están en este momento desfinanciadas o en paros permanentes o que no se sabe de su continuidad. Entonces, todo lo que hacemos Rata ponemos de nuestro esfuerzo, de nuestro cuerpo para cada uno de los detalles, desde vamos a buscar la pantalla y el proyector a casa de no sé quién, dinero para la nafta, para la gasolina, articular con el lugar, diseñar el flyer, tener conversaciones, definir la programación, ir a investigar cuando no sabemos qué programar exactamente, ir a mirar películas. Digo, son un montón de tareas y no estamos siendo muy buenos en, como decimos ahí, pasar la gorra, como decir, si quieren aportar, acá estamos para recibir algo. Pero bueno, sí decir que hicimos una pequeña campaña financiera que sigue activa/inactiva, pero aprovecho para decirlo, y que llamamos felizmente Plata para Ratas o Cash for Rats. Así que si entran al Instagram se puede acceder ahí, y será un gran apoyo cualquier cosa que puedan dar. Bueno, hasta ahí. No es que intente seguir el orden, pero... No, solamente digo, también me sumo que ha sido muy refrescante, muy estimulante, muy conmovedor escucharnos y reflexionando un poco lo que digamos, como la sensación que me queda es que aquí se teje, ¿no? O sea, como que fuera a lo mejor de estructuras específicas se teje, se experimentan tantas nuevas maneras que son súper enriquecedoras de escuchar. Obviamente no se trata de repetirlas todas, sino como de escuchar y de aprender y de enriquecer nuestras miradas y nuestras prácticas en el conjunto. Y hay algo que a lo mejor podremos no estar de acuerdo, pero yo lo siento así. Yo antes de estar más metida en el tema de la programación y de la exhibición, hacía cine documental. Y yo siento que exhibir es una forma de crear cine, pero no nada más porque, digamos, lo que hemos dicho y ya está incluso impreso en algunas bolsas de cine mexicano, que ver cine y exhibir cine es hacer cine, pero más allá de eso, o sea, siento que metodológicamente estar en ese contexto, hacer en ese espacio de escucha, distribuir el volante de frente al público, escucharlo, ver cómo reacciona ante una película. Así trabajamos los documentalistas, o sea, hay un proceso de trabajo frente a un entorno particular que no sabes a dónde te va a llevar, aunque tienes tus deseos puestos ahí, tienes tu corazón, tus intenciones, tus intuiciones, pero el proceso mismo de poner el cuerpo te lleva a algún lugar y lo estás como trabajando y degustando y digiriendo todo el tiempo, y eso es el camino, digamos que el proceso marca el camino, y siento al escucharnos que de alguna manera trabajamos así, o sea, que el poner la cara, el ser la escucha, poner la película, pero también ver el resultado de la película, porque no es unilateral, es dialógico, marca la pauta, marca el camino, incide en tu manera de ver, en tu manera de entender, incide en tu manifiesto, incide en todo el tiempo. Entonces me parece que es eso, que al final son proyectos artísticos, o sea, estos pequeños proyectos como de arte público, no sé qué etiqueta poner, pero que de alguna manera es eso. Y si lo entendemos así,
así, inmediatamente nos rige bajo otras normas, ¿no? De pronto hemos discutido y escuchado en conversaciones en este espacio, digamos, cómo enfrentar a un canon que no funciona, a una estructura tal vez descompuesta o ya putrefacta. Y en realidad viene un poco de eso, como de intentar poner curitas o reimaginar algo que es tan pesado y tan estructurado, pero que en estos otros espacios más autónomos, en realidad yo creo que hay un ensayo de múltiples formas de reimaginar y de responder esas como grandes preguntas de cómo hacer para que la exhibición de cine sea distinta, ¿no? ¿Quieren ustedes quedarse el micrófono parcial? Sí, quizás, sí, obvio, Cinecauce también, así como es un espacio de diálogo, para que exista un diálogo también tiene que haber una escucha previa, ¿no? Y también quería coincidir un poco en el método de que siempre son mesas como de varias personas dialogando, también un poco para fomentar que justamente a través del diálogo y de los temas que vayan saliendo empiecen a salir pues temas que igual no se habían pensado, y como que el azar también sea como un factor que haga como que las cosas tomen un cauce no tan controlado, como que también eso para nosotros también era como importante. Y quizás me gustaría contar una muy pequeña anécdota que también fue azarosa por una cuestión así como de el año pasado. Cuando tuvimos la visita esta que hicimos a la finca, tuvimos que cambiarla de fecha por unas cuestiones meteorológicas. Entonces, bueno, fuimos a visitar una pequeña finca de unas mujeres que tienen un proyecto vinícola y nos estuvieron pues compartiendo cómo ellas pues plantan sus vides y qué vinos están haciendo, y bueno, y nos hicieron una comida deliciosa, estuvimos allí pues encantadas. Luego estuvimos en la foto esa que vieron como conversando el resto de la tarde bajo el árbol, estuvimos bebiendo vino alegremente, y luego por la tarde proyectamos la película O Movimiento das Coisas de Manuela Serra, que bueno, es una película que también vemos a las mujeres en sus labores cotidianas en un entorno rural portugués y que también están todo el rato bebiendo vino. Entonces era como muy chistoso como haber estado a nosotras haciendo eso y luego como ver en la pantalla algo que había sucedido en 1985 y que también es un documental hermoso, y si no lo conocen pues se lo recomiendo mucho. Como también ver que de repente pues a través del azar y como de esa como convocar a la alquimia, de repente salen cosas maravillosas que no eran igual a las que nosotros inicialmente habíamos planeado. Bueno, aclarar que él se ha referido al centro como Chantal, porque como os decía, al principio no tuvo nombre, durante 4 años no tuve nombre, pero cuando nos desalojaron por primera vez, nos mudamos a otro centro social que se llamaba la Casa Roja, y nos parecía insoportable lo del Cineclub de la Morada en la Casa Roja. Entonces lo llamamos Chantal, porque no hacía mucho que había muerto en homenaje, ¿no?, como a la patrona Chantal. No sé, si me ocurre que puedo hablar un poco, porque me preocupa la aproximación sociológica a la idea del público o a la pregunta por el público de lo que estoy intentando hacer ahora. Una de las cosas, uno de los trabajos de programación que llevo a cabo ahora, el más interesante, yo creo, sobre todo porque me dejan trabajar en paz, lo hago en Punto de Vista, que es un festival de cine documental en Pamplona, la capital de Navarra, una provincia de España. Y bueno, yo propuse al director del festival hacer una serie de retrospectivas, porque yo no trabajo con cine contemporáneo, lo cual me deja al margen de muchas tonterías, me parece, ¿no? Porque bueno, yo solo probamos cineastas muertos, entonces, o muy mayores. Entonces nadie quiere nunca nada de mí porque yo no tengo ningún poder, bueno. Entonces, lo que le propuse al director del festival fue hacer una serie de retrospectivas ecologistas encubiertas, le dije. Que con el paso de los años cada vez están siendo menos encubiertas porque la cosa, como sabréis, porque tenéis ojos, es cada vez más evidente. Entonces, lo que yo estoy intentando con esto
es programar no para todo el mundo con una idea, con este rollo ecuménico que al cabo presupone que las espectadoras son débiles mentales, sino más bien programar para cualquiera, es decir, sin anticipar un tipo de espectadora. Y el modo en que yo intento que esto pueda ser deseable para cualquiera empieza por los textos de acompañamiento de las películas, que no son textos especializados, son textos en los que yo pongo en relación las películas entre sí y sobre todo las pongo en relación con el mundo común, con todas las cosas que las películas no son y que cuando las películas son mejores contienen, ¿no? Y el primer año, por ejemplo, hice una retrospectiva sobre ríos. Entonces se me ocurrió organizar un paseo en el río de Pamplona. Y para eso yo tuve que viajar antes del Festival a Pamplona y conocer el río. Estar una semana, no es mucho tiempo, pero es el que yo tenía, caminando arriba y abajo, desde abajo, ¿no? Como yendo y viniendo por el río. E hice también por conocer a personas que habían tenido a lo largo de su vida una relación fuerte con el río. Y en el paseo, en el que hicimos muchas cosas, incluso cantar, nos íbamos encontrando como si fuera un vía crucis amable a estas personas, ¿no? Nos estaban esperando para contarnos, bueno, distintas cosas, ¿no? Alguien que había nacido en un molino, una familia que tiene huertas, ¿no? Unas huertas inmensas todavía en el tramo urbano. E invité a 2 personas a presentar 2 de las sesiones de la retrospectiva. Y por ejemplo me pareció interesante, la última película del programa era una película de un cineasta egipcio maravilloso que se llama Youssef Chahine. La película se llama Eras una vez el Nilo y es una película que parte, no es sobre, pero parte, su tiempo es el tiempo de la construcción de la presa de Asuán, de la presa de Alta Asuán. Y yo invité a una persona que había formado parte de una plataforma que se llamó Solidarios con Itoiz, que fue la gente que se organizó en su momento para intentar parar la construcción de la presa de Itoiz. Y esta mujer vio la película y luego la presentó. Y fue muy guay porque bueno, ella veía evidentemente la relación entre eso que ella, esa experiencia suya y la película. Pero lo que más le llamó la atención y de lo que quiso hablar finalmente en la presentación fue que la película claramente no era una película misógina, como la sorpresa. Eso también, ¿no? Da que pensar cómo es tan sorprendente de repente ver una película y que no sea misógina. Es decir, que para empezar una tenga la sensación de que el director o la directora ha filmado no tanto a mujeres, sino a personas, ¿no? A la hora que las mujeres, la película parezcan como personas, es decir, como seres humanos reconocibles e imprevisibles a un tiempo. Y ella estaba muy emocionada con eso, y al final habla de eso. Yo la había invitado por otra razón, pero bueno, la responsabilidad ya era totalmente suya, entonces, ¿no? Que creo que hay que ser respetuosos con todas las inteligencias, porque la nuestra forma parte de ese continuum, y desconfiar de las inteligencias ajenas es al cabo desconfiar de la propia. Esto es lo que tiene que ver con el público, ¿no? E insisto, y tratar de no aproximarse a esa pregunta de manera sociológica, presuponiendo tipos, ¿no? Gracias, Miriam. Pues quien quiera intervenir ahora, levantan la mano o la voz. Simplemente creo que no es tan grande el espacio y se escucha, pero sí, también en lo que alguien ya toma la palabra, decir que es la hora de la comida, entonces ahorita igual podemos también pasar a eso, pero sí quisiera dar el espacio a que así en esta dinámica que tenemos ahora mismo puedan algunos de ustedes tomar la palabra para seguirnos escuchando de esta manera. Y saber que si nos quedamos aquí a comer, pues la conversación puede continuar. Mencionar que a las 5:30 todavía queda algo de tiempo para esa hora. Quienes quieran ver la proyección de la hora de la liberación han llegado, va a suceder en la sala aquí abajo. Entonces, bueno, nomás así vamos y si alguien quiere compartir algo, por favor.
Ahí ya. No quería, porque estoy un poco frita. Creo que muchos de aquí lo estamos por la cuestión de lo abrumadora que ha sido toda esta experiencia, pero al mismo tiempo sí quiero porque me resuena y me encuentro mucho en todas estas participaciones que han hecho, y espero no extenderme, pero hay como dos cosas que me gustaría compartir. Que una tiene que ver con lo que mencionaba Miriam sobre lo difícil que significa tomar una decisión de distanciamiento, de renuncia, ¿no? Y como de autocuidado, que también eso es un taller que deberíamos de aprender, de tomar en el ámbito también de la exhibición, que implica mucho posicionarse ante la precarización. Y me resuena porque creo que muchas veces en el ámbito de la exhibición nos planteamos eso, ¿no? La necesidad de tomar una decisión respecto a si continuar o no continuar con los proyectos que tenemos. Incluso cuando tenemos las prestaciones laborales, tenemos como un sueldo que eso puede terminar siendo lo menos importante, ¿no? Pero la incertidumbre que nos despierta cuando no nos sentimos o cómodas, o cuando ya no podemos dar más, y sobre todo pensando en que cuando tomamos este tipo de decisiones no quiere decir que dejemos de pensar en la exhibición, ¿no? Porque como cinéfiles que somos, como personas que nos dedicamos al cine de una u otra forma, si no estamos coordinando, participando, programando en un proyecto de exhibición, estamos yendo al cine, lo estamos pensando, lo estamos escribiendo, lo estamos cuestionando y nos está cuestionando, aunque lo veamos en nuestras computadoras, en nuestras casas, ¿no? Obviamente la existencia de estas múltiples pantallas implica otro tipo de relación con el cine, pero toda esta toma de decisiones respecto a lo complejo de nuestra relación con las películas y en general con la experiencia cinematográfica, vividas desde la exhibición cinematográfica, ¿no? Y cómo a veces también puede ser un alivio, ¿no? Un alivio en el sentido en el que si bien dejas una responsabilidad que recae o puede llegar a recaer completamente en tus hombros, implica la posibilidad de algo más, implica buscar otras rutas, implica moverte hacia otros lados, y también como poder pensar que hay varias dimensiones, ¿no? En este mismo trabajo. Y creo que al hablar de quizás es como un poco la crítica con la que empezamos de no romantizar o sí romantizar, ¿no? Porque constantemente nos implica un autocuestionamiento y un cuestionamiento también hacia nuestro propio entorno, que eso también es situarse, ¿no? O sea, ¿dónde está una? Y cómo nos sentimos en ese entorno, no solamente dónde estamos exhibiendo, con quién estamos exhibiendo, qué películas estamos poniendo, sino una como ser humano, ¿no? Cómo nos situamos, cómo nos encontramos nosotros mismos, que nuevamente creo que esa es una pregunta que tendríamos que estarnos haciendo constantemente. ¿Qué películas estamos viendo? Sí, que nos están haciendo sentir, pero también nosotros en nuestra vida cotidiana, cómo nos estamos sintiendo, cómo nos estamos cuidando, ¿no? Y otra experiencia que me gustaría como compartir tiene que ver con un poquito un trabajo que me animé a hacer
para difundir un programa especial hecho con base en un proyecto de investigación en el que me encuentro trabajando ahora, que me llevó como a una ruta pues completamente desconocida en un país en el que no conocía pues nada. Fue como muy bello poder llevar películas que estoy pensando a un país lejano, ¿no? La experiencia de esta etapa como estudiante de un posgrado que sí es institucional, que sí te limita bastante pero te da ciertas libertades, me llevó a compartir películas mexicanas que tienen vasos comunicantes con públicos con los que yo nunca me había encontrado, ¿no? Gente, en este caso, de un país como Chile. Y la respuesta ante una programación que a mí me daba como pues una incertidumbre y una preocupación que creo que aquí todos compartimos, ¿no? De eso, de cómo vamos a recibir, cómo vamos a reflexionar, cómo nos va a afectar o no nos va a afectar, o qué es lo que nos va a pasar, ¿no? Que también que no pase nada es algo sano, ¿no? Bueno, en fin. Y lo que sucedió fue que fueron 4 proyecciones distintas en diferentes ciudades del sur, y las reacciones fueron bastante diferentes y al mismo tiempo similares, porque lo que sucedió fue que son películas que tratan temas bastante complejos sobre la familia, sobre las relaciones con el pasado de directores, ¿no? Fue un programa muy cortito de cortometrajes que incluyen La Casa de los Lúpulos de Paula Hoff, Allá vienen de Ezequiel Reyes, Estela de Bruno Varela, y me está faltando una, pero bueno, a ver, ahorita. Y Mi infancia en 18 fotogramas de Antonio Borges. No todos están en línea, la mayoría sí, pero para el país de Chile era algo por descubrir, ¿no? También porque no llega mucho cine mexicano, allá llega muy poco. Y la convivencia generada en torno a películas que yo pensé que quizá no iban como a conectar. Uno piensa muchas cosas, aunque no quieras premeditar y predisponerte. El hecho de estar intentando jugar con las películas, programarlas, hallarles cierta coherencia, cosas en común, te lleva también a estar imaginando, ¿no? Como los posibles escenarios, cómo se va a dar el diálogo, etcétera, etcétera. Y lo que sucedió fue que el ambiente generado fue de una comunión sumamente extraordinaria, porque fue imposible que las personas no se encontraran en las películas, ¿no? Por lo que mostraban, por el tipo de imágenes con las que los cineastas trabajaban, por los temas que proponían, y creo que, bueno, ya para ir cerrando, creo que esa es como como la sorpresa del encuentro que genera la exhibición, ¿no? O sea, como estos vasos comunicantes que no siempre dependen de una, ¿no? Que también radican en cómo las personas absorben esas películas y cómo se pueden encontrar con y en ellas, ¿no? Y bueno, ya está. No, perdón. Solo quiero decir algo así, tratando de bajar 2 cosas. Condiciones de trabajo al interior, durabilidad, cuando tenemos que parar, cuando no. Y qué bonito lo que nos compartes, porque es desdoblar la posibilidad de ser una viajera que programa, y en la conversación de la mañana María nos habló de una viajera distribuidora que programa distribuyendo, y creo que se van atando
cabos. Muchísimas gracias. No sé si alguna de ustedes quiera compartir algo al respecto. Creo que tenemos que terminar o hay... sí, perdón que lo pregunte así, Paula, pero no sé cómo está todo, entonces si nos dices, o si alguien más puede tomar la palabra haciendo uso del micrófono, o si seguimos de manera abierta. Mira, la verdad es que todo el mundo que se ha ido pasando para allá está, o sea, están en como las sillas, hace mucho calor, Claro. tenemos mucha hambre, están listas las charolas con las cervezas frías Vamos y a no hacer queremos que eso. se calienten, no queremos que se calienten las cervezas ni que se enfríen las pizzas, pero la verdad es que, o sea, si quieren decir una cosita para cerrar, está Claro. increíble porque es oficialmente, porque lo que sigue es en la sala, como ya mencionó, que es el masterclass y la prevención de James Ruhr. Si quieren decir una frasecita y con eso cerraremos las actividades de este año. Sí. Y bueno, ni modo, lo tendremos que hacer acalorados, improvisados, emocionados, contentes. Y ha sido muy lindo y les agradecemos a el público del futuro que aguantan el cambio de foro, que aguantan el calor en la sillita. Y no tenemos que simplemente realmente nos honra y nos emociona. Y lo que tú quieras decir, Isa, Claro. y pizza, cervezas, estamos listos. Quiero pasarles la palabra porque en las pizzas y las cervezas seguiremos platicando, pero quería sí decir algo ahora que tenemos esta atención y el micrófono. Va a acontecer una pequeña reunión de Cedecine ahora por la tarde, si no me equivoco. Entonces, si alguien que no conozca Cedecine y no conozca la red y tenga ganas de acercarse, está muy abierto. Bueno, que sí me lo dejaron saber hace rato, me corrigen si no lo estoy pasando bien, pero quería decirlo acá. Y ahora sí les paso a ustedes por si quieren cerrar con una cosita final y comemos y bebemos. Gracias. Solo quiero decir que larga vida al Seminario Público del Futuro. Gracias y bueno, hay que prepararnos porque vienen los 15 años el próximo año.